Buen día, doctora. Mi nombre es Cristian Hernández Bielmas, del grupo de segundo C. En este video voy a explicar mi modelado de cabeza y de cuello referente a la práctica número 6, que corresponde a vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios, y a la práctica número 11, que corresponde a los músculos del cuello. Pues bien, este es mi producto final de modelado de cabeza y de cuello. Aquí está representando cada una de las estructuras que veíamos durante la práctica número 6 y durante la práctica número 11. Comenzando con la práctica número 6, tenemos a las arterias. Las arterias aquí están indicadas de color rosa. Ya no se alcanzan a diferenciar mucho, ya que pues, sobre ellas están las cadenas de ganglios linfáticos y también tenemos al nervio trigémino. Comenzando de abajo hacia arriba, primero tenemos, bueno, aquí cabe recalcar que como esta práctica se hizo antes que los músculos del cuello, pues algunas estructuras ya quedaron tapados por algunos músculos. Entonces aquí, debajo del esternocleidomastoideo, tenemos que aquí aproximadamente a esta altura se encuentra la carótida común derecha. De esta emergen dos ramas, que es la carótida interna y la carótida externa. En este modelado está indicada la carótida externa. Antes de comenzar con su explicación, es necesario recalcar que la cabeza está dividida en una mitad. En la mitad derecha tiene las arterias, en la mitad izquierda tiene las venas y pues lo mismo con los nervios que vamos a ver más adelante. La primera rama de la arteria carótida externa es la arteria facial, que además es la que el manual nos indica que integremos en nuestro modelado. Aquí está la facial, está un poquito escondida porque tiene sobre ella esta cadena de ganglios linfáticos, pero aquí está la arteria facial. Aquí su primera ramificación tenemos a la rama del labio inferior, a la rama del labio superior, a la rama del ala de la nariz inferior, a la rama del ala de la nariz superior. Tenemos también a la arteria angular. También de la rama facial se desprenden las arterias nasales, que estas pues bien no se pudieron indicar aquí en el modelado, ya que pues estas son internas en la nariz. Finalmente, de la ramificación de la arteria facial, tenemos a la arteria supratroclear y a la arteria supraorbitaria. Entonces hasta aquí llevamos descritas 6 ramificaciones de la arteria facial. Sin embargo, se dice que son 7, las 6 que ya mencionamos, y las 7 pues son arterias variables con ramificaciones. Entonces tenemos que la arteria facial es la principal arteria que va a irrigar a la cara. Esas fueron las ramificaciones de la arteria facial. Ahora pasamos a la arteria occipital. La arteria occipital pues va a irrigar lo que corresponde al área occipital de la cabeza, sobre el cuello, sobre el hueso occipital. Y pues aquí tenemos sus dos ramificaciones. Después, continuando hacia arriba, tenemos la rama de la arteria auricular posterior. Aquí también vemos que esta se extiende en otras dos ramificaciones. Aquí pues están un poco cubiertas por los nervios, pero se alcanzan a diferenciar sus dos ramificaciones y la arteria auricular posterior. Entonces tenemos que la rama auricular posterior va a irrigar al oído. Después tenemos a la arteria maxilar, que aquí se alcanza a diferenciar muy poquito, ya que sus ramificaciones son internas al cráneo. Estas pues van a tener ramificaciones de las arterias alveolares superiores, las arterias alveolares inferiores y la arteria meningea media. La arteria maxilar va a irrigar a la faringe, al paladar, a la nariz, al conducto auditivo externo, al tímpano, a los dientes superiores e inferiores y al área meningea. Luego tenemos a la arteria temporal superficial, que aquí pues ya tampoco se alcanza a distinguir mucho porque se encuentra aproximadamente bajo el ganglio de Gasser. Pues esto también presenta dos ramificaciones. Esta rama va a irrigar principalmente a la fosa temporal. Otras ramificaciones de la arteria carótida externa son la arteria lingual, la arteria faringe ascendente, la cual va a irrigar a la faringe, la lingual va a irrigar a la lengua, la arteria tiroidea superior, la cual va a irrigar a la tiroides. Estas no están incluidas dentro del maniquí, ya que el manual nos pedía principalmente indicar las ramificaciones de la arteria facial. Ahora pasamos a la siguiente parte de la práctica número 6,
que corresponde a las venas que drenan a la cabeza y el cuello. Pues bien, este es mi modelado correspondiente a las venas que drenan la cabeza y cuello, comenzando de arriba hacia abajo. Primero tenemos a la vena temporal superficial. Esta proviene de vasos sanguíneos que se encuentran en el cuero cabelludo y se forma aproximadamente en la articulación temporomandibular. La vena temporal superficial recibe otras colaterales de menor importancia que provienen del temporal, de la oreja, de la glándula parótida, de la articulación temporomandibular y de los tegumentos de la cara. Luego va descendiendo y se integra también la vena maxilar. Aquí se encuentra la vena maxilar. Esta no se distingue tanto dentro de mi modelado, ya que es una vena interna. Esta vena maxilar tiene su origen en la vena esfenopalatina. Algunos autores proponen que el origen de la vena yugular externa está en el espesor de la glándula parótida. Como ahorita decía, la vena temporal superficial se forma aproximadamente en la articulación temporomandibular. Luego se integra la vena maxilar y aquí es donde se supone que se forma la vena yugular externa, donde sigue descendiendo y aquí vemos cómo se une una vena occipital que proviene de acá de la región occipital del cráneo y también tenemos una vena auriculoposterior. Entonces tenemos a la vena yugular externa que termina en la base del cuello, donde va a desembocar en la vena subclavia. En la cara tenemos a la vena supratroclear que desciende, ahora tenemos a la vena facial. Aquí también se une la vena submentoniana y pues esta vena facial va a desembocar en el tronco tirolinguofacial. Y este tronco tirolinguofacial va a desembocar en la arteria yugular interna, pero entre la vena facial existe una conexión con la vena yugular externa, la cual es la vena retromandibular. Entonces, de manera muy general, tenemos que la vena carótida externa va a recoger la sangre de las paredes del cráneo, de las zonas profundas de la cara y también de los planos superficiales de las zonas posterior y lateral del cuello. Ahora, continuando con la tercera parte de mi modelado, el manual nos indica integrar las cadenas de ganglios linfáticos que hay en cabeza y cuello. Los ganglios linfáticos están identificados en mi modelado de color blanco. Estos reciben el nombre depende de la zona en la que se encuentren. Aquí encontramos 5 grupos. Primero tenemos a los submentonianos, a los mandibulares. Estos pues se supone que tienen que estar abajo de la mandíbula, pero por cuestión de que la plastilina no pegaba en el unicel, pues los decidí poner aquí. También tenemos a los preauriculares, porque se encuentran anteriores a la oreja, a los retroauriculares, que se encuentran detrás de la oreja o pabellón auricular, y tenemos también a los occipitales. Si descendemos, tenemos a los plexos yugulares. El tronco yugular linfático es el encargado de recoger toda la linfa que se obtuvo de cabeza y del cuello. En la siguiente parte de la explicación de mi modelado tenemos la inervación por parte del quinto par craneal. Este quinto par craneal corresponde al trigémino. Primero tenemos aquí al ganglio de Gasser, que es muy notorio. De él emergen 3 ramas principales. La primera rama principal del trigémino es el nervio oftálmico. Él va a inervar a la piel del párpado superior, al globo ocular, a las glándulas lagrimales y a la parte superior de la cavidad nasal, así como también a las alas de la nariz, a la frente y la mitad del cuero cabelludo. Ahora tenemos a la segunda rama principal, que es el nervio maxilar. Aquí pues se alcanza a diferenciar. Este se va a encargar de inervar a la mucosa nasal, al paladar, también parte de la faringe, a los dientes superiores, aquí podemos ver, también al labio superior y al párpado inferior. Ahora tenemos a la última rama del nervio trigémino, que es la mandibular. Esta se va a encargar de inervar
a 2/3 anteriores de la lengua, que pues aquí no se pueden representar, a la mejilla, a los dientes inferiores, también a los lados, por delante de los pabellones auriculares, y también va a inervar al piso de la boca. Por último, la práctica número 6 nos pide incluir en nuestro modelado al séptimo par craneal, que corresponde al nervio facial. En este par craneal tenemos 5 principales ramas. La primera es la temporal, la segunda es la cigomática, la tercera es la bucal, la cuarta es la mandibular y la quinta ya quedó cubierta por el músculo digástrico, pero es la cervical. Pues bien, esto ha sido todo acerca de la práctica número 6 de las actividades que se pedían que se realizara en el modelado. En la práctica 11 se nos pide incluir en nuestro modelado los músculos del cuello. Pues bien, este es mi modelado con los músculos del cuello que yo decidí incluir. En mi modelado decidí incluir a los músculos infrayoideos, a los suprayoideos, también al trapecio, también a los músculos espléneos de la cabeza y del cuello y al músculo esternocleidomastoideo. Comenzando con los supraorbitarios, primero tenemos al miloioideo. Este se origina en la línea oblicua de la mandíbula, después corre hacia abajo y se inserta en el hueso yoides. Este pedacito de plastilina está representando al hueso yoides. Medialmente se inserta en el rafé suprayoideo. Luego tenemos al digástrico. Aquí está el digástrico. Este se inserta de la apófisis mastoides del temporal hacia el mentón de la mandíbula. El músculo digástrico tiene un tendón intermedio, que aquí pues no se alcanza a diferenciar porque el músculo estiloioideo pues lo está cubriendo. Ahora tenemos al estiloioideo. Este se origina en la apófisis estiloides del temporal para insertarse en el borde superior del yoides. Luego tenemos al músculo genioideo, que este es el último músculo de los suprayoideos. Este se origina en la apófisis geni de la mandíbula para insertarse en la parte media de la cara anterior del yoides. Ahora vamos con los músculos infrayoideos. Primero tenemos aquí en esta parte al esternotiroideo. Este se origina en la clavícula, específicamente en el maniubro esternal. Luego pues va para arriba y aquí se inserta en la línea oblicua de la cara anterolateral del cartílago tiroides. Y aquí podemos ver esa división. Y esta división corresponde al origen del músculo tiroideo, ya que se origina en el cartílago tiroides, luego va para arriba para insertarse en el hueso yoides. El siguiente músculo que tenemos es el esternocleidotiroideo. Este se origina a partir de un tendón, el cual está insertado en 3 distintas estructuras, que sería en el esternón, en la clavícula y el ligamento esternoclavicular. Luego las fibras musculares suben para insertarse en el borde inferior del hueso yoides. El último músculo infrayoideo que tenemos es el lomoyoideo. Este se origina en el borde superior de la escápula y luego tiene todo este recorrido para llegar al borde inferior y lateral del hueso yoides. Estos fueron todos los músculos infra y suprayoideos. Ahora pasamos a los músculos espléneos de la cabeza y del cuello. El músculo espléneo de la cabeza se origina de la séptima vértebra cervical a la tercera torácica para insertarse en la apófisis mastoides del temporal y en la línea nucal superior del occipital. Luego el músculo espléneo del cuello se origina en la vértebra torácica número 3 hasta la sexta para insertarse después en la apófisis transversa de la vértebra cervical de la 1 a la 3. Estos músculos permiten extender la cabeza y también producir flexión lateral del cuello y rotación de la cabeza cuando se produce esta flexión lateral. Ahora pasamos con el músculo esternocleidomastoideo. Este se origina del manubrio del esternón y también de la porción medial de la clavícula, para luego sus fibras correr hacia arriba e insertarse en la apófisis mastoides del temporal y en la línea nucal superior del occipital.
Este músculo permite a la cabeza y el cuello realizar algunos movimientos de flexión y de rotación. Luego sigue el músculo trapecio. Este es un músculo algo complejo de explicar. Para esto, pues sus fibras se dividen en tres: superiores, medias e inferiores, para hablar de su inserción y de su origen. Las fibras superiores se insertan en la línea nucal y también en la protuberancia externa del hueso occipital. Luego insertarse en el borde posterior del tercio lateral de la clavícula. Las líneas medias se originan de la primera vértebra cervical a la tercera torácica, a insertarse después en la escápula. Y las inferiores se originan de la cuarta vértebra torácica a la 11ª, para insertarse después en la espina de la escápula. La función principal del trapecio es estabilizar la escápula, así como también controlar los movimientos del hombro y la extremidad superior. Finalmente tenemos que el cuello está dividido en triángulos. Los triángulos principales están formados por el esternocleidomastoideo, ya que este, por su disposición, forma un triángulo anterior y un triángulo posterior, que estos van a ser los principales. El triángulo anterior tiene como base el borde de la mandíbula y como vértice al esternón, y de los lados tiene al borde anterior del esternocleidomastoideo y a la línea media anterior del cuello. Este triángulo anterior contiene a otros 4 triángulos, que sería el triángulo submentoniano, submandibular, el carotidio y el muscular. Los triángulos están formados principalmente por músculos infra y suprayoideos. Luego tenemos al triángulo posterior, que este tiene por base al tercio medio de la clavícula y por vértice al hueso occipital, y sus paredes son la parte posterior del esternocleidomastoideo y la parte anterior del trapecio. Este también tiene otros triángulos dentro de él, que aquí el músculo homoyoideo divide en 2 triángulos, que sería el triángulo homotrapecial y el homoclavicular. Pues bien, maestra, esta ha sido toda mi exposición acerca de mi modelado de cabeza y cuello referente a los temas de la segunda unidad. Muchas gracias.